Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Contrastando Ideas con Julio Jiménez. Y bueno, pues como siempre, es un placer recibir en este espacio a grandes personalidades de los medios de comunicación, a auténticos analistas en temas jurídicos, políticos, a legisladores, a gobernantes, a empresarios. Y en esta ocasión, como cada semana, es un gusto recibir a mi amigo, al abogado constitucionalista, don Carlos Javier González Robles. Señor licenciado, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Muy bien, mi querido Julio, aquí estamos ya de regreso una vez más en tu programa. Como siempre, muy agradecidos y muy honrados por estar aquí participando con ustedes. Muchas gracias. Carlos, desafortunadamente, las nuevas tecnologías han permitido que se filtren en redes sociales, pues algunas llamadas, algunas conversaciones vía telefónica entre el fiscal general Hertz Manero y uno de sus colaboradores más cercanos. Y precisamente analizando, platicando, dialogando sobre la situación procesal, el estatus procesal que guarda el juicio que tiene entablado en contra de su excuñada y en contra de su exsobrina. Es un tema que podría ubicarlo en una condición de corrupción, en una vinculación incluso de violación a la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué opinas al respecto, Carlos? Mira, definitivamente la respuesta es sí, ¿no? A lo que acabas de decir. Pero también hay que hacer un poco de historia para entender un poco cuál fue el contexto de esta creación de la Fiscalía General de la República. Tú te acordarás que antiguamente la Procuraduría General de la República dependía de manera directa y constitucionalmente, de manera abierta, del Ejecutivo Federal. Bueno, Claro. se empezaron a dar cuenta con el paso del tiempo de que la Procuraduría General de la República no podía depender del Ejecutivo porque habían una serie de investigaciones y habían una serie de indagatorias que involucraban a gente del Poder Ejecutivo. Entonces, se toma la decisión de hacer esta independencia de la Fiscalía General de la República, que se hizo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero bueno, por diversas razones no alcanzan a nombrar al primer fiscal general de la República. Dicen que como una cortesía el presidente Peña Nieto le deja al presidente López Obrador la posibilidad de nombrar a su primer fiscal general de la República, que como tú te acordarás, pues esta persona se mantiene en el cargo por un periodo de 9 años, es decir, va más allá de la duración del sexenio en el cual haya sido nombrado. Y tenía una razón de ser muy importante, justamente cuál era, pues que mantuviera una autonomía que le permitiera sin ningún tipo de ambaje, sin ningún tipo de tapujos, poder hacer indagatorias, integrar carpetas de averiguación en contra de quien fuera sin sufrir ningún tipo de presión política. Lo que pasa es que a lo mejor nadie vio venir que, bueno, íbamos a tener a un presidente de la República tan poderoso como el que tenemos actualmente, que si bien es cierto, pues por lo menos en el discurso todos los días refrenda su respeto a la autonomía de los entes constitucionales autónomos, pues también hemos visto que en la realidad de las cosas no siempre ha sido así, que en muchas ocasiones ha intentado vulnerar esta autonomía. Y la Fiscalía General de la República, en términos del 102 constitucional, es un organismo constitucional autónomo, en el cual el nombramiento del fiscal depende a propuesta del presidente, lo hace el Senado y se vuelve inamovible. Pero aquí la cuestión, Julio, es que dentro de un sistema de pesos y contrapesos, lo que está pasando actualmente en nuestro país, ojo, y sin hablar, ahorita vamos a hablar de la ilegalidad de las filtraciones y de las escuchas. Bueno, eso ahorita lo vamos a platicar. Pero el contenido de las escuchas y de las grabaciones que se dio, pues es algo que sin duda alguna cae por lo menos dentro de estos intentos que se están haciendo de manera frecuente, ahí sí encabezados por la Presidencia de la República, de llevar a cabo la vulneración de los entes constitucionales autónomos. Bueno, nosotros estamos viendo cómo se ha manejado la Fiscalía General de la República. Nosotros, el presidente lo ha dicho en su mañanera en ocasiones, que el fiscal general de la República le habla para informarle o para decirle alguna cosa, algo que es total y absolutamente aberrante en un sistema de pesos y contrapesos.
¿Qué Claro. pasaría en otros países? Bueno, en otros países, por la intencionalidad de guardar los pesos y contrapesos, pues ya hubieran habido por lo menos llamadas de atención del Poder Ejecutivo hacia un fiscal general de la República que no se mantiene autónomo y que además de que no se mantiene autónomo, intenta vulnerar la autonomía de un Poder Judicial, que mira, lo que nos deja ver es que el Poder Judicial pues es objeto de las andanadas de un lado y del otro, y pues tampoco se ha portado con mucha dignidad el Poder Judicial, eso hay que decirlo, porque según lo que trascendió, pues parece ser que este señor platicaba con el presidente de la Suprema Corte sobre un asunto familiar, sobre un asunto de una cuñada y de una hijastra o sobrina, no sé qué sería esta mujer que desafortunada e ilegalmente se encuentra retenida en la cárcel. Entonces, Julio, yo creo que nos tenemos que preguntar, hay un conflicto de interés evidentísimo, pero ¿sabes qué es lo que más me conflictúa? Que las declaraciones del presidente, en lugar de condenar, han sido declaraciones de complacencia. Las declaraciones del Congreso han sido de complacencia. Porque digo, por mucho que haya dicho Monreal que va a mandar llamar al fiscal general de la República, pues ya viste cómo lo quieren hacer, ¿no? Lo quieren mandar en la JUCOPO, que nada más es la Junta de Coordinación Política, que estén Amigo. solamente los líderes de los partidos, a puerta cerrada, de modo tal que solamente parezca que le están dando un manazo. Sin duda alguna es algo que nos debe de preocupar, porque junto con los ataques al INE, al INAI, a la CRE, al IFT, a todos estos institutos autónomos, pues es una más que están intentando concentrar poder de manera desmedida en una sola persona, y creo que es momento de que ya se ponga un alto, que yo te soy muy honesto, Julio, yo creo que en este caso no va a ser una lección que vayan a aprender y van a seguir por todo lo alto siguiendo este intento de desvirtuar a los entes constitucionales autónomos. Estamos platicando con el prestigiado abogado constitucionalista, don Carlos Javier González Robles, en este polémico, en este escandaloso, pues capítulo de una telenovela más que la Fiscalía General de la República está protagonizando, como ha protagonizado varios escándalos, como el tema de la integración de una carpeta de investigación en contra de quien fuera titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, como obviamente los temas que se han venido detonando pues precisamente encabezados por la propia fiscalía, como el escándalo de Emilio N. Y bueno, pues yo quisiera preguntarle, aprovechar esta oportunidad para preguntarle a un reconocido abogado litigante, a un amigo, a un mexicano valiente, a un hombre que sabe, que conoce y que entiende del quehacer pues, constitucional y del quehacer como litigante. ¿Consideras tú que hay un uso faccioso, un uso indebido de las facultades y atribuciones del fiscal general, e incluso podría existir presuntamente el tráfico de influencias, el posible prevaricato en caso de alguna resolución que pudiera ser objeto de alguna influencia, manipulación, recomendación, sugerencia por parte del fiscal general? ¿Lo visualizas posible, Carlos? Mira, por lo menos lo que estamos viendo es que existe una desigualdad entre las partes en un asunto, que además es un asunto de corte penal, no privado, porque el penal siempre trasciende lo público cuando se trata de cuestiones como el delito que se está imputando, que es aparentemente homicidio. Homicidio. Pero aquí la cuestión es que no está habiendo un equilibrio entre las partes, y eso es uno de los fundamentales de cualquier proceso que debe existir ante los tribunales. Esta igualdad, independientemente de que seas quien seas, no puede ser que uno tenga acceso al juez y el otro no tenga acceso al juez, que uno pueda proponer y los otros no puedan proponer. Claro. Y eso se dobla la gravedad, duplica la gravedad cuando se trata de un funcionario público. Ahora, cuando se trata del fiscal general de la República, bueno, yo creo que todo eso que acabas de comentar posiblemente se esté convergiendo en este caso en el cual estamos hablando, y eso hace de suyo la situación muy grave, porque pone a un ciudadano común y corriente, a un ciudadano de a pie como tú, como yo, como la gente del auditorio que nos ve, que sabemos que en este país no es posible que exista una igualdad jurídica, que bueno, vamos a ver en qué termina la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque tú y yo sabemos que independientemente de la razón o no la razón jurídica
después de un escándalo político como el que acabamos de ver, evidentemente si la razón va del lado de la fiscalía, bueno, pues ¿cuál va a ser la suspicacia de toda la gente? Pues que evidentemente la Corte una vez más se doblegó ante los designios del Poder Ejecutivo, que bueno, parece ser que aquí también se trata de cuotas de un quid pro quo, ¿no? Yo te doy para que me des, entonces parece ser que por ahí hubieron exoneraciones de algunos funcionarios del Consejo de la Judicatura que estaban involucrados en cosas no muy claras, y bueno, vete a saber si sea el pago que esté pidiendo ahora el fiscal general de la República, no lo sabemos, no lo sabemos, esto puede ser sujeto de opinión y sujeto de sospechas, pero la verdad es que es muy lamentable, Julio, la forma en la que yo te veo como abogado, en la que están arrastrando el prestigio del Poder Judicial y de la justicia en nuestro país. Y como mexicano y como ciudadano, me parece francamente aberrante que se estén prestando este tipo de componendas que según ellos ya no son como antes. Yo creo que son igualitos que los que antes, porque también no hay que ser ingenuos. Pues evidentemente esto pasaba, pero antes como no habían redes sociales y no había todo este tipo de circunstancias, pues no nos enterábamos, pero de qué pasaban, ¿no? Y bueno, muchos laudos, tú te acordarás de aquel Fuentes León, el famoso ese chacal de Chilpancingo que violó a una pequeña de 6 años y además la mató y todo eso, y luego resulta que salió libre y por ahí muchos años después nos enteramos que hubieron ahí actos de corrupción. Siempre ha pasado, pero lo que la gente votó en 2018, Julio, era por un cambio, no porque siguiéramos con lo mismo. Tal parece que la esperanza de una transformación, de un cambio de paradigma o de un cambio en el quehacer político, o al menos en las buenas prácticas en organismos constitucionales autónomos como lo es la Fiscalía General de la República, perdón, presuntamente es la Fiscalía General de la República, pues serán sueños que hoy son francas pesadillas para pues cualquier ciudadano mexicano, para cualquier persona que puede ser víctima de una venganza personal, que puede ser víctima de un capricho institucional o que incluso puede ser víctima de un abuso de autoridad. Carlos Javier González Robles, como siempre, de veras es un honor contar con tu análisis siempre asertivo, con tu comentario siempre puntual y con una conclusión que quiero pedirte que nos haga favor de visualizar. ¿Ves una absolución, ves una sentencia que pueda absolver a la excuñada del actual titular de la Fiscalía General de la República y a la ex sobrina de ¿las ves en Mira, yo libertad creo que con un sí, amparo? yo creo que sí, pero lo que va a ser muy sospechoso es la razón por la cual se puede dar esa absolución. Porque mira, ya se filtró por ahí que la sentencia o el proyecto de sentencia del ministro Pérez Dayán iba en ese Libertad de sentido. jurisdicción, Bueno, claro. me imagino que tendrá algún sustento jurídico para haber propuesto por lo menos ese planteamiento. Entonces me imagino que debe de tener sustancia. Pero ¿qué va a pasar? Si se lleva a cabo una absolución, mira, como ahora en este gobierno y en esta cuatro transformación, según ellos, todo mundo complotea en contra de ellos. ¿Qué es lo que van a decir visiblemente? Pues que dadas las filtraciones, entonces la presión hizo que pudieran los conservadores ganar y tas. A lo mejor salen a la calle, pero van a salir manchadas. Y del otro lado, ¿qué pasa si en la aplicación del derecho deciden que no, que sí hay elementos suficientes para mantenerlas en prisión? Híjole, Caray, pues también van a salir manchadas porque entonces va a haber la suspicacia hay de que línea. fue como el fiscal se enteró antes, pudo todavía maniobrar. Mira, es que deben de actuar con más pulcritud, Julio, Híjole. independientemente de que sean quienes sean. Yo lo único que le pido al fiscal general de la República, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los jueces en general, señores, actúen con tantita más de pulcritud. Sería mucho pedirles ética profesional, sería mucho pedirles responsabilidad institucional, sería mucho pedirles poco de sentido ético y profesional ante pues la vergüenza que hoy están pasando nuestras instituciones en materia de procuración y administración de justicia. Por eso la credibilidad se ha perdido, por eso la confianza Así se ha es, caído. Y esto es terrible para un Estado de así es. Derecho que día a día, tal parece, es vulnerado y violado por quienes deberán ser los garantes y defensores y promotores del respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos de los mexicanos. Carlos Javier, ¿algo más que desees agregar? No, pues nada, muchas gracias, mi querido Julio. Simplemente manifestar que es importante. El Estado de Derecho empieza con nosotros mismos, empieza con Claro, nosotros mismos haciendo respeto de las normativas que nos regulan en la casa, en la escuela, en el parque, en todas partes. Mira, yo creo que si no queremos vernos sujetos a este tipo de arbitrariedades,
pues hagamos lo más apegado a la ley posible, por lo menos en lo que pasa esta pesadilla que estamos viviendo. Y hablo de la pesadilla del Poder Judicial que supuestamente se reformó para acabar con la corrupción y resulta que está peor que nunca. Ojalá que cuando lleguen vientos nuevos se pueda esto mejorar y volvamos otra vez a una senda en la cual podamos volver a confiar en nuestros juzgados, en nuestros impartidores de justicia y por lo tanto, por mientras, pues vamos a aportarnos lo mejor que se pueda, mi querido Julio, para evitar vernos enfrente de alguna de estas personas. Sin lugar a dudas. Te mando un fuerte abrazo, el señor licenciado Igualmente, Carlos Javier Julio. González Robles. Muchísimas gracias por tu Gracias a ti y análisis. a todo el auditorio. Fuerte abrazo. Carlos Javier González Gracias. Robles, aquí en Contrastando Ideas.